conductismo, una de las teorías, digamos, más importantes, si se quiere, de la actualidad psicológica, por cómo explica, digamos, la naturaleza del comportamiento de las personas, y muchos de ustedes se sentirán identificados por cómo lo llevan. Bien, vamos a ver acerca del condicionamiento clásico de Pavlov, cuando se creó el condicionamiento en sí. Bueno, Iván Pavlov, él principalmente era un gastroenterólogo que hacía experimentos con animales. ¿Sí? Justamente hablaba de la salivación, trabajaba en perros en ese momento cuando se dio cuenta de algo, que justamente cuando antes incluso de que la comida sea servida para los perros, ya comenzaban a salivar. ¿Sí? Entonces justamente él se dio cuenta de esto y se daba cuenta que los perros, entre comillas, se percataban de acerca de que ya viene la comida. ¿Sí? Entonces por eso comenzaba la salivación justo antes de ello. Para el condicionamiento clásico hablaba, por ejemplo, de los procesos de adquisición y extinción justamente de los estímulos. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre más se repita un estímulo, entre más frecuencia tenga, más intenso va a ser. Y justamente si se deja de repetir el mismo, eventualmente se extinguirá. Bueno, él derivó de su teoría 4 principales aspectos de la misma, en cuanto a lo que es el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado, respuesta incondicionada y respuesta condicionada. Bueno, ¿de qué manera? Por ejemplo, él hacía un experimento con un perro en el cual lo ponía frente, como se puede ver en la imagen, frente a su plato, ¿sí? y una ventana, y en la cual medía la salivación del mismo perro. ¿Qué hacía? Por ejemplo, al principio ponía el estímulo incondicionado, ¿sí? Que sería la carne, la ponía frente al perro, que justamente empezaba a salivar al percatarse de la misma. ¿Sí? Ese es un estímulo incondicionado. La carne, ¿por qué es incondicionado? Porque es un estímulo que produce una respuesta natural, como en este caso la salivación. ¿Sí? Es la carne, hace que el perro responda como salivación porque es natural, como les digo. Y el estímulo condicionado, ¿qué hacía? Ponía una campanita. ¿Qué hacía? Entonces, ponía la campanita, mostraba la carne y el perro salivaba. Ponía la campanita, mostraba la carne y el perro salivaba. Repetía algunas veces ese experimento. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que en algún momento, ¿sí? Solo con la campanita el perro comenzaba a salivar. Entonces es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque es un estímulo que produce una respuesta natural. Es decir, ante un sonido de una campanita responde con salivación. No es natural. Entonces justamente eso ya es un estímulo condicionado. ¿Sí? Porque ha provocado una respuesta no natural. ¿Qué es una respuesta incondicionada? La salivación puede ser tanto incondicionada como condicionada. ¿Cuándo es incondicionada? Cuando esta respuesta responde ante un estímulo condicionado, y cuando es condicionada, cuando responde a un estímulo condicionado. ¿Qué quiere decir? Que la salivación puede convertirse en ambos dependiendo de qué estímulo le dé. Si es incondicionado es por una respuesta natural, y si es condicionado es por una respuesta no natural. Entonces lo que él determinó dentro de sus experimentos, sí, y lo que lo hizo dentro de este condicionamiento. Vamos más adelante con el condicionamiento empírico basado en el de Pavlov de John Watson. ¿Qué hacía John Watson? Bueno, él decía que las personas nacemos como una tabula rasa. ¿Sí? Que todo lo que es, toma en cuenta que empírico se deriva de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que un estímulo es generador de respuestas del organismo, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Pero que esto puede ser aprendido de la experiencia. Por ejemplo, reducimos al experimento anterior, aunque lo empírico se deriva de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que un estímulo es generador de respuestas del organismo, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Pero que esto puede ser aprendido de la experiencia. Por ejemplo, reducimos al experimento anterior, aunque los perros, tomen en cuenta que los perros no racionalizan, ¿sí? Pero se puede hacer una analogía diciendo que justamente eso es un proceso que se puede dar. Las conductas pueden ser medibles y observables y determinar su intensidad. ¿Sí? A ver, pongamos un ejemplo también con comida para las personas. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños por ejemplo, teníamos ganas de algo, lo que hacíamos era primero llorar, hacer un berrinche, o justamente cuando nos sentíamos tristes, o cuando llorábamos por alguna situación, nuestros padres, para contentarnos, nos daban alguna golosina, algún dulce. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta que esto, por ejemplo, traspolado a la vida adulta, una vez que se ha condicionado, es decir, cuando se repitió una y otra veces, por ejemplo, es cuando lo que dicen como cliché, a veces, muchas de las veces, que cuando estamos deprimidos comemos. ¿Por qué? Por esa relación, ¿sí? Entonces se debe eso es un condicionamiento en las personas. Entonces justamente es basado en la experiencia que nos daba, por eso es empírico, como les digo, que las personas nos damos cuenta de que justamente podemos adquirir conductas mediante la experiencia, ¿sí? Y que estas no obedecen a respuestas naturales. Es decir, la depresión no tendría por qué causar hambre, sin embargo lo hace justamente porque para contentarnos de pequeños nos daban de comer. Y todo esto, por ejemplo, cae dentro del campo o comportamiento observable dentro de los aspectos de la psicología.
Vamos a hacer el último condicionamiento que tenemos en esta área, que es el de Skinner. ¿Qué decía Skinner? Bueno, que él puede generar conductas a través de reforzamientos, ¿sí? Entonces, justamente la conducta, dice, es determinada, es sujeta pues, a las determinaciones del entorno. Es decir, justamente que el medio puede generar una conducta en las personas, ¿sí? Y esta misma puede ser moldeada de acuerdo a si se controla el medio, ¿sí? En este caso, como medio vamos a utilizar, por ejemplo, incluso el hecho de que un niño saque una mala nota en una prueba, es su medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede decir? Reforzamientos positivos y negativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, cuando un niño se porta bien o cuando saca buenas notas, por lo general se lo premia de alguna manera, indiferente de la que sea. Es una manera de premiarlo. ¿Sí? Eso es un refuerzo positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué positivo? Porque induce a que esta misma persona vuelva a repetir la misma conducta, es decir, vuelva a sacarse la misma nota en pos del beneficio que va a recibir. ¿Sí? Y refuerzo negativo es en cambio es la privación o la aplicación, digamos, de algún tipo de suceso ante una conducta que se desea extinguir. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros mismos nos sacamos mala nota, en cambio nos quitan el privilegio de ver televisión, por ejemplo, en las noches. ¿Sí? Entonces eso es un reforzador negativo que va a permitir que la conducta se extinga. ¿Sí? Si vamos a hablar, por ejemplo, también de castigo, el castigo es lacerante, ¿sí? Que también es un reforzador negativo pero extremo en el cual hace que la conducta cese inmediatamente. Por ejemplo, cuando un niño roba algo y el padre se percata y de repente le da un golpe en las manos, ¿sí? Para que no lo vuelva a hacer, entonces eso hace que la conducta cese inmediatamente. También es, basado en esa teoría, también decía que justamente las personas, basado en el primer experimento de Pablo, respondemos o aprendemos igual que los animales, pues estamos